Hace poco un sacerdote me escribía su preocupación respecto al seminario de su diócesis y señalaba que el seminario de su diócesis tenía dos problemas muy serios. El primero era un problema significativo de homosexualidad. Él conocía psicólogos muy buenos, católicos, que gratuitamente habían asesorado a la diócesis evaluando candidatos, y cómo habían candidatos que, digamos, reconocían ser homosexualmente activos, y cómo en otros casos la misma diócesis había aceptado vocaciones de otras diócesis, incluso de otros países, de jóvenes que venían expulsados de sus propios seminarios. Entonces, el problema de la homosexualidad era un problema serio, número uno. Y número dos, el problema de la doctrina. Es decir, el seminario se enseñaba muy mal la teología, los sacerdotes básicamente no tenían formación, y el seminario además enseñaba algunas prácticas pastorales que eran teológicamente insostenibles, ¿no? Son prácticas pastorales tan curiosas, tan curiosas, tan descabelladas, que no las menciono porque podría terminar revelando qué seminario es, qué diócesis es, y finalmente cuál es el sacerdote que está expresando esta preocupación, ¿no? Y sobre estas cosas me preguntaba qué es lo que se puede hacer y qué es exactamente lo que enseña la Iglesia sobre el tema de las vocaciones y la homosexualidad, ¿no? Sobre el tema de las vocaciones, como me mencionaba el mismo sacerdote, él revisó el documento de la entonces Congregación para la Educación Católica, explicando cuáles eran las condiciones para recibir una vocación en un seminario. En esa época, los seminarios estaban bajo responsabilidad del dicasterio de la Educación Católica. Hoy en día están bajo el dicasterio de clero, y tiene más sentido que esté con clero que esté con Educación Católica. Pero ese documento señala básicamente que una persona que tiene la homosexualidad profundamente arraigada, y ese es el término clave, profundamente arraigada, no puede ser candidato al sacerdocio. ¿Y qué cosa significa profundamente arraigada? Significa dos cosas. Uno, que la persona haya tenido una práctica homosexual precedente, mientras más frecuente y más prolongada, más seria es. Y número dos, que la persona se identifique como homosexual como algo constitutivo de su propia naturaleza, ¿no? Yo soy gay, ¿no? Y que haga del ser gay, como hace el padre James Martin, y el jesuita James Martin en Estados Unidos, alienta a que los católicos que son homosexuales se describan a sí mismos. Yo soy un católico LGBT. Cuando la sexualidad, yo no voy por la calle diciendo que yo soy un católico heterosexual, ¿no? O sea, ¿por qué esta inclinación sexual, genital, tiene que ser algo que determine mi descripción? En consecuencia, esto significa en la práctica, uno, que no hay una línea precisa diciendo acá este entra y acá este no entra. Está claro quiénes no. Los que han tenido una experiencia práctica homosexual, porque eso tiene consecuencias en la psique, en la psicología de la persona serias. Y número dos, las personas que son militantes al respecto. En varios lugares son aceptados, incluso en este seminario, donde dicen sí, efectivamente, los homosexuales en el seminario van juntos, son más de la mitad, se organizan, dejan en claro que van a actividades homosexuales, es decir, descarados, básicamente. Esos no pueden ser vocaciones, ¿no? Y en segundo lugar, respecto de la formación doctrinal, está claro que la formación doctrinal no puede ser mala, y que exista un seminario de esta naturaleza habla del descuido pastoral del seminario. El seminario es el corazón de una diócesis, es uno de los fundamentales componentes de la reforma o de la muerte de una diócesis. Se los digo porque
en las diócesis que yo he visto renacer, esto ha sido posible solamente por una reforma del seminario. Entre otras cosas más, porque no solamente hay que reformar el seminario, sino que también hay que atraer vocaciones, y para atraer vocaciones hay que tener una buena pastoral juvenil, y eso significa que existan familias que apoyen a los jóvenes a formarse como cristianos, y eso significa una buena pastoral familiar. Es decir, todo está integrado. La reforma de la iglesia no parte de una sola institución, pero la reforma del seminario es una de las más emblemáticas, es decir, no solamente de las más impactantes, sino de las más visibles. En la arquidiócesis de Denver, por ejemplo, la reforma del seminario fue fundamental. En la arquidiócesis de Lima, con el anterior cardenal Juan Luis Cipriani, la reforma del seminario fue fundamental. Nuevas vocaciones llegaron. El seminario hoy en día, bajo Carlos Castillo Matasolio, no tiene suficientes vocaciones. Las calidades de las vocaciones son sospechosas, para decir lo mínimo que tengo que decir. Y en la arquidiócesis de Denver, la reforma del seminario ha formado parte de todo un círculo virtuoso, ¿no? Los papás ya no se asustan de enviar a sus hijos al seminario porque saben que van a estar entre hombrecitos bien formados, con una buena disciplina, con una disciplina exigente que apela a las almas que más hambre tienen y que más deseo tienen de servir al Señor. Y esas son las almas sacerdotales. Quienes terminan en el seminario porque no tienen dónde ir, esa es la peor forma de selección de una vocación. La peor forma. Un gran amigo mío, el sacerdote jesuita Armando Nieto, que de Dios goce, en Lima, Perú, cuenta la anécdota de una vez de una señora que le tocó la puerta a la residencia de los jesuitas en el distrito de Miraflores, en Lima, y buscaba hablar con cualquier jesuita, y salió él, el mismo padre Armando Nieto. Y esta señora le dijo: padre, ¿podría hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Y le dijo a su hijo ahí: espérame afuera, hijito. Un hijo que ya era un joven, ¿no? Entonces la señora le dijo directamente al padre, ¿no? Al padre de Armando Nieto: mire, padre, mi hijo es medio feíto, ¿no? En realidad es feíto, es medio tonto, nunca le ha ido bien en la educación, nunca ha sacado buenas notas, no es muy introvertido, muy tímido, y no le va bien en las relaciones, ni tampoco encuentra trabajo. Entonces yo quería pues que fuera sacerdote, y por eso lo venía a traer acá, ¿no? El padre Armando Nieto, que era uno de los sacerdotes más bondadosos que he conocido en mi vida, él mismo cuenta que él perdió la paciencia y se enojó, y le digo: señora, ¿usted cree que el sacerdocio es el basurero de la humanidad, ¿no? Donde los que no la hacen en ninguna otra cosa tienen que terminar acá? Bueno, si el seminario es ese lugar para todos los perdedores, para los homosexuales que no tienen dónde ir ni quien los mantenga, entonces eso está muy mal. No va a funcionar si es que no hay una formación intelectual exigente, porque el sacerdote de hoy tiene que enfrentar desafíos mucho más grandes que los sacerdotes del pasado, y en consecuencia la formación teológica, filosófica y humanista tiene que ser mejor que la que existía en el pasado, y lamentablemente los seminarios han ido empeorando, no mejorando. Gracias a Dios existen seminarios buenos, pero siguen siendo pocos. En América Latina, por lo menos, donde sería indispensable, no ha habido una visita apostólica para los seminarios, para revisar los seminarios, para corregir los seminarios. Hubo una específica en el seminario de Tegucigalpa, porque había un obispo auxiliar que era un depredador y que después tuvo que ser expulsado, pero nadie vio la reforma propiamente, en todos los sentidos, de vida espiritual, de expulsar a quienes habían que expulsar y de atraer gente distinta y más sólida, comenzando por el equipo de trabajo. Este sacerdote me preguntaba en su mensaje: ¿qué es lo que debería hacer alguien que tiene la responsabilidad, a quien el obispo le da la responsabilidad de dirigir el seminario?
La respuesta es muy sencilla. Una frase del mundo empresarial y de las organizaciones sin fines de lucro también norteamericanas es: la política organizacional es el personal. Repito esto: el personal es la política organizacional. Es decir, la política de una organización no se define por la proclamación de misión, la visión, el organigrama, el flujograma. Todo eso es dibujar cosas en una pizarra. La política es en realidad el personal. Y en consecuencia, si una persona recibe la responsabilidad tratar de manejar o de recibir un seminario en estas condiciones, donde más de la mitad son homosexuales practicantes, donde la teología no se enseña, no hay reforma teológica y en consecuencia existe arbitrariedad en quién entra al seminario, existe arbitrariedad en lo que se enseña, nadie supervisa que los cursos sean los cursos adecuados y profesionales que pide la Santa Madre Iglesia. Nadie supervisa que los profesores estén preparados para dictar esos cursos, que los sílabos de los cursos realmente enseñen lo que tienen que enseñar. Entonces, uno puede poner al padre Pío de Pietrelcina de rector del seminario, pero si es que este sacerdote, rector del seminario, no tiene dos cosas fundamentales: primero, libertad de tomar decisión para sacar a quien tenga que sacar y poner al quien tenga que poner, y número dos, recursos básicos para poder hacer eso: acceso a personal, acceso a sacerdotes que estén bien formados, la posibilidad de traer a alguien de otra diócesis o incluso del extranjero para que enseñe bien los cursos teológicos. Si no puede cambiar el personal, si no puede cambiar la política interior a través del personal, entonces ese sacerdote está cometiendo suicidio asumiendo la responsabilidad de ese seminario. Mejor es dejar que ese seminario fracase y se hunda, porque su desaparición es más buena para la Iglesia que su continuo funcionamiento. Y más importante todavía es que asumir una responsabilidad de esa naturaleza, sabiendo dónde está entrando uno, porque digamos la descripción detalladísima de este sacerdote demuestra que sabe muy bien lo que está pasando, o sea que no puede aducir: mira, me tomaron por sorpresa y me terminaron poniendo acá yo sin saber lo que había. No es así. Y lo que está en juego es su alma, porque el día del juicio le van a preguntar: tú eras responsable de la formación de los otros Cristos, esos son los sacerdotes, Alter Christus, los otros Cristos. Tú eras responsable de la formación de quienes me iban a representar en tu diócesis. Y si es que el resultado de eso va a ser negativo, ¿para qué poner en riesgo el alma? Entonces, la reforma de los seminarios en general, hermano, es urgente. No ha sido emprendida y solamente va a ser posible allí donde exista un nivel de decisión, un nivel de energía suficiente para hacer las reformas. Si no, dejar que se muera. En Denver fue así. El seminario anterior era el seminario Santo Tomás, que era de una congregación religiosa que se había pulverizado después del Concilio Vaticano II. La arquidiócesis de Denver, en ese entonces bajo el hoy cardenal Francis Stafford, dejó que se muriera el seminario y luego compró la propiedad y creó uno nuevo, un seminario arquidiocesano, que es el seminario de San Juan María Vianney. Entonces, a veces la mejor reforma es simplemente comenzar de nuevo. Que tengas un buen día.